Muy buena noche, Klaus. Buenas noches. No te escucho. Klaus, ¿me escuchas? Sí, señor. Ah, qué bueno. ¿Cómo estás? Sí, perfecto. Bien, gracias. ¿Usted? Bastante bien, muchas gracias. Vea Bueno, qué puntualidad. A ver, yo le voy dando acceso a unas personitas que están por acá. ¿Cómo vamos, pues? Bien, gracias. Aquí, listos para... ¿Desde dónde? En este momento, desde Popayán. Ah, qué bueno, qué bueno. Qué gustazo, Klaus. Lo mismo. Buenas noches a todos. Buenas noches, profe. Buenas noches, Ángela. Esta ficha es de aprendices bien juiciosos que se conectan. ¿En cantidad o no? ¿O también pocos? No, siempre somos bastanticos. Sí, son casi 40. Estoy mirando en la lista. Buenas noches, instructores, porque hay dos. Llegamos a un 50% por ahí. Ah, perfecto. Porque la constante en las diferentes fichas es que muy pocos se conectan. Pues por cuestiones de trabajo y por tantas cosas que hay que hacer, ¿cierto? Sí, pero... Me conecto a su plan. Bueno, por aquí hay 6 personas conectadas ya. Ellos van llegando despacito, pero ahí va... Sí, señor. Qué bueno. Buena noche para Ángela, Diana, Elena, Evaristo. Qué bueno contar con su participación. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, por aquí llega Gracie. Buenas noches, profe. Muy buenas noches para todos. Bueno, vamos, son las 7:03. Ya se irán conectando otros aprendices. Por lo pronto, un cordial saludo, un afectuoso saludo para todos ustedes, aprendices. Esta ficha, pues, o más bien fui agregado hace poco a esta ficha, por eso no había realizado los anuncios. Apenas el martes pasado me asociaron a la ficha, me incluyeron en la ficha. Hace algunos días en el equipo ejecutor de la formación, con el instructor vocero César, pues había quedado como asignado a esta ficha en los temas o en el área de humanidades, pero desde el proceso administrativo no había sido agregado a la ficha. Y eso genera que no se puedan
crear los anuncios, que no se pueda mirar la información, que no se tenga acceso a nada. Entonces, por eso no había enviado información. Pues sé lo importante que es, sé cómo se maneja el tiempo, estoy aprendiendo a conocer muy bien este manejo de los tiempos. Yo soy instructor nuevo, estoy vinculado desde el mes de enero, pues tan nuevo no, pero digamos que todavía estoy en ese proceso de conocimiento de toda la dinámica del SENA, y mucho más ahorita que hubo cambio de plataforma. Ahí sí quedamos todos como en las mismas, conociendo plataforma, conociendo todo el proceso, que de hecho todavía no lo hemos conocido por completo, ¿cierto? Todavía todos tenemos dificultades para acceder, para cargar la información, para navegar por la plataforma. Pero bueno, esos son los desafíos interesantes y ahí vamos. Entonces, como no tenía habilitada la plataforma, no pude realizar los anuncios. Estas dos actividades de aprendizaje están planteadas desde el 27 de abril. Desde el 27 de abril, sábado 27 de abril. Pero apenas el martes me habilitaron la plataforma. Por eso no pude suministrar la información. Entonces, muy atento y muy obediente a las indicaciones del equipo ejecutor de la formación, que quiere que tratemos de estar lo más ceñidos al cronograma posible. Entonces, por eso me vi como en la tarea de unir estas dos actividades que deberían haber sido trabajadas en 2 semanas diferentes, del 27 de abril al 2 de mayo y del 3 de mayo al 8 de mayo. La primera, que es el video de la comunicación como expresión humana, y la segunda, que es el informe de creación de contenidos comunicativos, se deberían haber trabajado en 2 semanas, pero nos vimos pues como en la tarea, en la responsabilidad, en la tarea y casi en la obligación de fusionarlas. Estas actividades van hasta el 8 de mayo. Iniciaron el 27 de abril, pero se extienden hasta el 28 de mayo, así fusionaditas. Ya les voy a comentar desde el material, desde la información, desde la guía, desde la información pues, que tenemos en la plataforma, cómo va a funcionar, pero yo pienso que no hay que preocuparse, porque son 2 actividades complementarias, son 2 actividades muy sencillas, muy interesantes, muy bonitas, complementarias, y quedan perfecto hacerlas junticas, porque la una depende de la otra, y la una es como el adelanto a la otra actividad, o sea, que quien realice la primera ya queda con la mitad de la segunda actividad realizada. Entonces es muy fácil abordarlas las 2 de una vez, y tenemos para cumplir con el cronograma hasta el 8 de mayo. Pues sí, para aquellos aprendices que son así cumplidos y suben las evidencias en el tiempo estipulado. Eso no quiere decir que si no suben estas 2 actividades el 8 de mayo, entonces ya la plataforma no se las va a recibir. Eso no quiere decir eso, ¿cierto? Como les he dicho a la mayoría de los aprendices de las diferentes fichas, no es bueno acostumbrarse a acumular tareas, acumular responsabilidades. No es lo mejor que podemos hacer, no es lo más adecuado, porque después se le va a colocar la situación casi imposible. Una anécdota que yo he vivido y que a todos los aprendices se los comparto. Seguramente ustedes han tenido experiencias pues similares, y tal vez alguno de ustedes se ha visto como en esa situación. Hay 3 fichas que tenían un montón de estudiantes, un montón de aprendices, como ya al límite de ser expulsados del técnico, del tecnólogo, porque se dejaron colgar en la entrega de evidencias, muchas de ellas de inglés, muchas de ellas transversales, de inglés, de cultura física, de seguridad y salud en el trabajo, tal vez de humanidades, tal vez por considerarlas
hace como esas no son tan importantes, entonces dejémoslas ahí que eso lo realizamos después. Pues muchos de ellos yo creo que no se salvaron. El SENA abrió un plan de mejoramiento para todos esos aprendices que estaban como colgados y colocó como fecha el 20 de marzo, aprovechando pues toda esa coyuntura del cambio de plataforma. Conclusión, no pudieron entregar todo el montón de actividades que tenían pendientes. No fue posible entregarlas, se colgaron, entonces muchos de ellos seguramente se quedaron por fuera de su técnico y tecnólogo. Entonces, yo fui uno de los instructores responsables de recibirles las evidencias extra plataforma, es decir, no tenían que cargarlas a la plataforma, simplemente me las enviaban al correo o al WhatsApp, yo las revisaba y con el instructor vocero de esas 3 fichas acordamos subirles las notas a la plataforma, pero muchos estaban tan colgados y debían tantas evidencias que no fueron capaces de ponerse al día. O sea que yo creo que todo ese montón de aprendices se quedaron expulsados de su técnico, de su tecnólogo. Entonces, por eso no es bueno postergar y postergar, sino tratar de irse poniendo al día en la medida de lo posible. Es como lo más recomendable. Y quiero hacerles esa muy respetuosa invitación. No se dejen colgar, vayan estando pues como al día en sus responsabilidades y la cosa va a fluir. No sé si alguno de ustedes tenga alguna reacción a este comentario, qué piensan, están de acuerdo, que hay que estar al día. Ya voy a compartir pantalla para explicarles de manera así detallada en qué consisten estas 2 evidencias de aprendizaje o actividades de aprendizaje para que las tengamos muy claras. Pero por lo pronto, si alguien quiere manifestar su punto de vista, bien pueda. Bueno, buenas noches. No te escucho, no se te escucha bien. Bueno, no sé, ¿alguien más quiere opinar? Bien. Entonces, por ahí en el grupo, bueno, lo primero es que me están escuchando, me preocupa. ¿Me están escuchando? Yo sí, señor. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, en el grupo leí algunas personas preocupadas por los plazos, por los tiempos, ¿cierto? Por los tiempos de entrega de estas 2 actividades de aprendizaje o estas 2 evidencias de aprendizaje. Video, comunicación como expresión humana e informe, creación de contenidos comunicativos. El video y el informe. Entonces, les recuerdo y les reitero que el tiempo estipulado en el cronograma para estas actividades de humanidades es el tiempo final o la fecha de finalización es el 8 de mayo, 8 de mayo. Si bien debí haber hecho la publicación de los anuncios desde el 27, ya les manifesté que tardíamente me agregaron a la ficha, entonces por eso no pude cargar la información pues a tiempo, pero vamos a desarrollar o a explicar estas 2 actividades conjuntamente para que ustedes las realicen conjuntamente. Y así, como bien lo dice el adagio popular, podamos matar los 2 pájaros de un solo tiro. Ya verán que no es cosa del otro mundo, no es una cosa facilita tampoco, eso no es como soplar e inflar botellas, pero no es algo tampoco tan complejo, imposible de realizar. Yo sé que perfectamente lo pueden realizar, ¿cierto? Entonces voy a compartir pantalla para que sepamos pues qué es lo que vamos a trabajar. Por aquí hay un aprendiz manifestando que el link que se compartió en el grupo no funciona. ¿Ustedes ingresaron desde el link del grupo que se compartió en el grupo o desde la plataforma?
Yo desde el link que compartí en el grupo. ¿Alguno ingresó desde la plataforma? Desde el anuncio de la plataforma. Sayuna. Bueno, todos desde el link del grupo. Julián es el que está manifestando que no puede ingresar desde el link que está en el grupo. Sí, Julián no ha podido conectarse. Bueno, entonces voy a compartirles la pantalla, pues. Que estoy compartiendo pantalla. Bueno, aquí están observando la pantalla. Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. ¿Cómo están ya todos ustedes en el manejo de la plataforma Sayuna? ¿Están duchos? ¿Alguna dificultad? No, más o menos ahí mientras uno va cacharreando, va aprendiendo. Bueno, perfecto. Aquí ustedes están viendo la pantalla o el primer pantallazo pues, que aparece cuando le doy mis cursos. Entonces están las fichas y aquí vamos a ingresar a la ficha 2879873, que es proyectos agropecuarios, que es nuestra ficha en este momento. Entonces le doy clic para ingresar a la ficha, ¿cierto? Aquí estamos en técnico en proyectos agropecuarios. ¿Lo están observando? Sí, señor. Perfecto. Técnico en proyectos agropecuarios. Entonces, la fase en la que estamos es fase 2 diagnóstico, ¿cierto? Aquí la observan ustedes. Fase 2 diagnóstico. En proyectos agropecuarios, ficha ya la mencionamos. Fase 2 diagnóstico. Entonces, en fase 2 diagnóstico, lo primero que nos muestran es guía de aprendizaje. Bueno, desplegamos fase 2 diagnóstico, actividades proyecto 2, material de formación y guía de aprendizaje, ¿cierto? Entonces, en guía de aprendizaje, desplegamos la guía de aprendizaje. Y nos piden que demos clic para ingresar a la guía de aprendizaje. Ahí la están observando. 1524. Sí, señor. Perfecto. Estamos entonces en la guía de aprendizaje. Esta guía de aprendizaje nos dice que las competencias clave, dentro de las competencias clave está desarrollar procesos de comunicación oral y escritos en forma eficaz y efectiva, teniendo en cuenta situaciones de orden social, personal y productivo. Esta es la competencia que vamos a trabajar, desarrollar procesos de comunicación oral y escritos. Y voy a devolverme un poquitito, qué pena con ustedes, voy a devolverme un poquitito, voy a salir un momentito aquí del compartir pantalla, qué pena con ustedes, si ve lo acelerado que es uno. Es que yo no me he presentado como formalmente. El afán, ¿cierto? El afán y el susto. Bueno, qué pena con ustedes, les repito, mi nombre completo es Nelson Javier Escobar Silva, oriundo de la ciudad de Medellín, pero resido aquí en Armenia, Quindío, donde está el centro agroindustrial, donde están realizando ustedes su técnico, hace unos 15 años. Vivo aquí en la ciudad de Armenia. Me he desempeñado como profesor unos 20 años. He trabajado como profesor de ética y filosofía en un colegio privado de aquí de Armenia que se llama Colegio San José, de una comunidad religiosa que se llama Hermanos Maristas de la Enseñanza. En ese colegio fui coordinador de convivencia o de disciplina, fui coordinador académico y me he desempeñado como docente en las áreas de filosofía y ética.
y he tenido pues otras experiencias en el campo de la educación, pero la más significativa y duradera en el tiempo ha sido esta de 15 años con este colegio. Y vengo vinculado con el SENA desde enero, estos últimos 4 meses, en una experiencia muy bonita, muy interesante, muy significativa, de gran aprendizaje a todo nivel, porque el SENA es una gran entidad, con unos procesos magníficos, donde uno tiene que ponerse pues pilas en todos los procesos, porque son procesos demasiado exigentes, son procesos demasiado exigentes. Esa es entonces mi experiencia. Vengo a trabajar como instructor en el área de humanidades. Precisamente, pues, el tema ético, fundamentalmente, ese es mi campo, ¿cierto? Yo soy profesor de filosofía y ética y entro a fortalecer esta parte de las áreas de humanidades. Entonces, me da muchísimo gusto conocerlos. Estoy a su entera disposición. Ahí en el perfil de esta plataforma encontrarán pues como mis datos, ahí está mi número telefónico, al WhatsApp de ese número telefónico respondo, o al correo electrónico que también está ahí, a su entera disposición para apoyar, para aclarar las dudas que haya, para acompañar, para ir solucionando las situaciones que se vayan presentando. De verdad que me encanta muchísimo conocerlos. Espero entonces que realicemos pues un trabajo muy interesante, y bueno, a su entera disposición. Listo. Para continuar avanzando, ya nos iremos conociendo, ¿cierto? Para no abrir pues como el micrófono en este momento y permitir pues que cada uno se presente, porque ahí se nos iría mucho tiempo. Ya nos iremos conociendo con cada uno en la medida en que vayamos pues encontrándonos, vayamos dialogando y vayamos sorteando pues las situaciones que se vayan presentando. De mi parte, encantado de conocerlos, a su entera disposición, y espero que realicemos un proceso muy significativo. ¿Listo? Bueno, entonces voy a compartir nuevamente pantalla para que continuemos. Listo, ahí están observando nuevamente la pantalla, ¿verdad? No se ve todavía nada, profe. Todavía vemos los circulitos con las iniciales de cada uno. Perfecto. Entonces vamos a mirar a ver. Vamos a compartir nuevamente. Yo creo que ahí sí. Ahí sí estamos compartiendo. No, profe, sigo viendo los circulitos. Ninguno está viendo la pantalla. No, profe. Vamos a compartir nuevamente. Vea qué bendito. Bueno, aquí vamos a compartir pantalla completa. ¿Qué tal ahí? Todavía no. No, señor, no se nota nada, no se ve nada. Su merced necesita la permítame un segundo. ¿La guía? Sí, señor. Salga, Sofía. Pero así ya la puedo publicar. Bueno, miremos nuevamente aquí. A ver, aquí estoy compartiendo pantalla.
Según esto, aquí me está dejando compartir la pantalla. No, profe, aún no. ¿Será tema de señal o qué? A ninguno se le está permitiendo ver la pantalla. Pues es que está su pantalla principal, profe. No, profe, no sale nada. Pues un momentito. Compartiendo pantalla. Ah, se nos fue el tiempo y no. A ver aquí. Pantalla con... Y compartir pantalla. Es que es muy sencillo. Pero está bueno. ¿Qué huecos usted le ve al profesor? Bueno, ¿qué tal ahí? Y aquí el computador me dice dejar de compartir. Quiere decir que está compartiendo. No. Llevo los huecos de los ojos, la nariz, la boca, los oídos. Bueno, voy a continuar. Las dos actividades que deben realizar muchachos, o aprendices más bien, son el video, la comunicación como expresión humana, ¿cierto? Me interesaría que pudieran observar la pantalla porque, pues para que vayan mirando pues los instrumentos, ¿cierto? Pero si no los pueden ver en este momento, aquí el computador me está diciendo que está compartiendo pantalla en este momento, como para que no nos quedemos ahí. Entonces, las actividades, ya les decía, en la guía de aprendizaje están en la página 11, para que la tengan presente. En la página 11 están las actividades de aprendizaje. 11.12 dice, video sobre la comunicación como expresión humana, ¿cierto? Esta primera actividad es muy sencilla, no es cosa del otro mundo, ¿cierto? Dice, piense en una situación problemática como tema central para la realización del trabajo, para ser tratado en el video, y busque la manera de darlo a conocer de forma que impacte al receptor desde el componente comunicacional. Desde el componente comunicacional. Por eso están pidiendo un video. En ese video obviamente debe aparecer el aprendiz hablando, emitiendo un discurso, ¿cierto? Por eso nos hablan desde el componente comunicacional. Elabore un escrito donde se plasmen todas las ideas frente a la situación problemática. Puede seleccionar el tipo de texto científico, técnico, narrativo, a partir de los conocimientos adquiridos en los componentes formativos, comunicándonos y argumentando. Aquí nos están orientando a revisar el material de formación, ahí en la plataforma Sajuna. En la ficha, ahí cuando uno le da la fase en la que estamos, que es la fase 2, diagnóstico, le desprende el material de formación. Entonces, hay 4 materiales de formación. A los 2 que nos están haciendo referencia, los 2 que nos hacen referencia es comunicándonos y argumentando. Esos son los que hay que revisar para realizar estas actividades de aprendizaje. Entonces, luego de revisar el material de formación, mediante un video se expone el tema tratado en el escrito, justificando el tipo de texto que se eligió, es decir, por qué elegí ese tipo de texto. Para la realización del video puede utilizar la cámara o el celular. Aquí no están exigiendo un diseño muy sofisticado del video, es algo muy sencillo. Simplemente se pone frente a la cámara del celular o del computador y emite esa reflexión. Obviamente, antes usted realizó un escrito, que es la guía o el guión para poder enfrentarse a la cámara y comunicar ese mensaje. Ese es el punto 3. Y el punto 4 dice,
Para finalizar, elabore una síntesis del escrito, en el cual relacione los aspectos más importantes de la situación problema seleccionada, ¿cierto? Entonces ahí nos están dando las pistas de lo que tenemos que hacer en el video, la comunicación como expresión humana. Repetimos entonces, pensar en una situación problema como tema central para ser tratado en el video. Ese problema nos recomiendan en el instrumento de evaluación que puede ser un tema relacionado con su campo laboral, el campo en el que usted labora actualmente, donde se desempeña laboralmente, o un tema comunicacional, un tema que tenga que ver con una problemática de comunicación, ¿cierto? Por decir algo, una situación en una oficina, ¿cierto? Donde los jefes dan indicaciones, dan recomendaciones, las personas a cargo de esos jefes deben escuchar esas recomendaciones y proceder de acuerdo con esas recomendaciones para solucionar situaciones que deban solucionar. Entonces, de lo que se trata es de identificar problemas en ese proceso de comunicación, en esa comunicación, por mala información, por malas indicaciones, por no escuchar, por escuchar inadecuadamente, por conflictos que se den en ese proceso de comunicación, y debe quedar clara la manera correcta de solucionar esas situaciones de comunicación, ¿cierto? Tratándose de problemas de comunicación en su sitio de trabajo, o una problemática que tenga relación con su campo de estudio, con este campo de estudio, con este técnico que está realizando en proyectos agropecuarios, alguna problemática en su campo de estudio. Entonces ya sabemos que puede ser en el campo laboral o en el campo de estudio. Identificar una problemática que requiera una solución. Entonces, frente a la primera actividad, como lo estamos mirando aquí como lo estoy mirando yo en esta guía que ustedes, pues infortunadamente no pueden ver en este momento, escogen la problemática, elaboran un guión, elaboran un pequeño discurso de algunos párrafos. Ese les sirve como guión para enfrentarse a la cámara y socializar esa problemática. Luego de ese escrito hace una pequeña síntesis y lo entregable es la síntesis y el video de no más de 3 minutos donde usted socializa la problemática y la solución a esa problemática, ¿cierto? Así de sencillo. ¿Está clara esa primera actividad? Sí, profe. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, no es más. Si alguno tiene alguna duda, aproveche, por favor, para aclararla de una vez. ¿Está claro lo que hay que entregar? Mire, dice aquí, bueno, en lo que yo estoy leyendo aquí, lineamientos generales para la entrega de la evidencia. Producto a entregar. Escrito tipo síntesis y video sobre la situación problema de su entorno profesional o área de formación. Extensión, escrito tipo síntesis de máximo 2 páginas y video de máximo 3 minutos. Nos están diciendo que es un video muy sencillo que puede grabar a través del celular o con el instrumento del celular o del computador. No es un super diseño ni tiene que ser una videograbadora de máxima capacidad. Es un video muy sencillo en el que se pueda ver su cara, su rostro, expresándose y comunicando la problemática. ¿Por qué debe aparecer usted? Porque no solamente es el mensaje, no solamente es el discurso, son las palabras, es la expresión corporal, la actitud, la presencia, la manera de comunicarse, la manera de comunicar el mensaje. Y la comunicación no es solamente oral, no solamente palabras, ¿cierto? Es proxémica, es áptica, es oculésica, es kinésica o kinestésica. Entonces, esas son características de la comunicación. Chao. Por eso la manera de presentarlo es un video, porque a través del video se puede observar todas esas cosas. Cómo el aprendiz se comunica, cómo gesticula, cómo aparece frente a la cámara, cómo habla, cómo es su discurso. Y la síntesis, pues obviamente son unos cuantos párrafos, dice máximo 2 hojas, 2 páginas, pero debe estar muy bien escrito, ¿cierto?
debe, como inicia un párrafo, ¿cierto? Un párrafo inicia con mayúscula, tener un título, tener algo así parecido como a una portada. No es propiamente una portada, pero sí son los datos personales, la fecha, a quién se le entrega, la institución, como un preámbulo a esa síntesis, para no enviar una síntesis simplemente a secas. ¿Quién hizo esa síntesis? ¿Quién es el responsable de esa síntesis? ¿Quién es el autor de esa síntesis? Entonces, todo tiene su formalidad. Por eso estamos hablando de procesos de comunicación, proceso comunicacional. Eso atiende a una sintaxis, a una semiótica, a una semiología, a respetar unos signos de puntuación, a una estructura gramatical. Debe hacer esa síntesis elaborada correctamente, teniendo en cuenta las tildes, ¿cierto? Punto seguido, punto y coma, punto aparte, dos puntos, teniendo en cuenta la semiología, que es la utilización de los signos ortográficos, ¿cierto? Entonces, eso es lo que debemos hacer, una síntesis y un video sobre esa problemática. ¿Listo? Básicamente, esa es la actividad. Hasta miércoles, Jenny, usted no sabe. Por aquí. ¿Qué pasó? A ver. Tranquila, ya. Por aquí tenemos una cámara encendida. Tenemos un micrófono encendido. Si nos pueden ayudar a silenciar ese micrófono. Listo. Qué pena. Tranquilo. ¿Me están escuchando? ¿Estamos aquí conectados? Sí, profe, sí, señor. Sí, bueno, perfecto. Todavía no pueden observar la cámara, la pantalla mía. No, profe. No, señor. No. Bendita. A ver, un intento más. A ver, un intento más. Compartir. Aquí estoy compartiendo. Pantalla completa. Aquí marqué pantalla completa. Y compartir pantalla. Ahí supuestamente estoy compartiendo la pantalla. ¿Las están observando o no? No, señor, no, profe. Bueno, No, profe, bendito, nada. bendito, va a seguir. Entonces, básicamente, esa es la primera actividad, video, comunicación como expresión humana. ¿Listo? ¿Y por qué les decía que la segunda actividad es una continuación de esta? Ya les voy a decir cuál es la segunda actividad. Es simplemente una continuidad. Y se llama informe creación de contenidos comunicativos. Entonces, nos dice esta guía de aprendizaje que estoy leyendo en este momento, que estoy observando en este momento, que me gustaría que ustedes pudieran observar, pero bueno, dice, retome la situación problema que eligió para el desarrollo de la actividad 1, la comunicación como expresión humana. Entonces, para este video, la comunicación como expresión humana, elegimos una problemática que tiene que ver con nuestro campo laboral o campo de estudio. Ya di dos ejemplos de ese tipo de problemáticas que se pueden escoger, ¿cierto? Por decir algo, retomemos un poco. X aprendiz escogió en lo relacionado con el campo laboral una situación que se presentó en su área de trabajo, ¿cierto? Es auxiliar de personal en una empresa, ¿cierto? Y resulta que el jefe dio una indicación de archivar unas hojas de vida de varios empleados, pero otro jefe con un rango un poco más alto dio una contraorden. Entonces, no, que ya no los archive. Entonces está el jefe de personal y la persona con el rango más alto en una situación ahí problemática muy complicada, porque el uno dio una orden y el otro la contrarrestó, digámoslo de esa manera. Entonces, el trabajador, la persona a quien se le dio esa orden no sabe qué hacer. ¿Lo hace o no lo hace? ¿Revisa y archiva las hojas de vida del personal o no las archiva? Ahí hay un tremendo conflicto de comunicación, ¿cierto? Ese es un ejemplo del un tema de comunicación en un ámbito laboral.
Entonces esa es la problemática y sobre esa problemática se va a hacer el guión, se va a hacer la síntesis y se va a realizar el video. Eso en lo que tiene que ver con una problemática en el campo laboral. Y una problemática en el campo de estudio, que estamos hablando de técnico en proyectos agropecuarios. Entonces hay una problemática en la finca, por decir algo, ¿cierto? Hay la finca o el sitio de trabajo o el sitio de producción está cerca de una carretera por la que pasa mucha gente y resulta que la gente arroja mucha basura en ese camino y toda esa basura ingresa a la finca dañando los cultivos, dañando, enfermando a los animales que se comen todos esos residuos, cajas de cartón, bolsas de plástico, cualquier cantidad de basura que ingresa como a la finca a causa de la irresponsabilidad de la gente que pasa por allí y arroja su basura por el camino. Entonces hay una problemática muy seria ambiental que afecta no solamente la producción, sino la producción agrícola, sino también a los animales, ¿cierto? Ahí hay dos problemáticas claramente planteadas. Frente a alguna de esas dos problemáticas se realiza un discurso escrito, se realiza un escrito del cual después se saca una síntesis que es la entregable en un Word y de eso se hace un video comunicando esa situación y qué posibles soluciones tiene esa determinada problemática, tanto en lo comunicacional, en el problema de comunicación en la empresa, como en ese problema de productividad en la finca o en el sitio pues, de trabajo. Ahí están claramente y muy sencillamente explicadas dos problemáticas. Para la segunda actividad, que es el informe, se retoma la situación problema que se eligió para el desarrollo de la actividad 1. Profe, qué pena. Sí. Profe, ¿el video se puede enviar a las evidencias o hay que enviarlo a algún correo, alguna vaina de esas? No, todo eso hay que subirlo a la plataforma. Se debe subir a la plataforma. Recuerda sí, que... pues él dice que el trabajo escrito así, pero ahí me quedó la duda, fue el video. No, todos dos, claro. Y recuerda que tú primero cargas el video a YouTube, recuérdalo, no se te vaya a olvidar. Primero cargas el video a YouTube, ¿cierto? Lo colocas como público para que todo el mundo lo pueda ver. Público. Tomas el enlace, la URL de YouTube que te genera YouTube y esa URL es la que cargas en la plataforma Sajuna, donde dice cargar evidencia. Hay una partecita, hay una pantalla que te dice cargar el link, ¿cierto? Y cargar también el archivo. Debes cargar los dos, el archivo de la síntesis y el link del video que primero subiste a YouTube, para que te fluya y te permita cargarlo sin dificultad. ¿Listo? Gracias, profe. Perfecto. Entonces, en esa segunda actividad se retoma la situación de la actividad 1, ¿cierto? Se realiza un ejercicio investigativo que le permita profundizar en el estudio de la situación problema. Para ello, haga uso de las técnicas de registro de información previamente estudiadas en el componente formativo interpretando. Ya para esta actividad le piden revisar el siguiente material de formación. En la anterior actividad, que es el video, le piden revisar dos materiales, ¿cierto? En el primero, le piden revisar dos materiales, comunicándonos y argumentando. Son 4 materiales de estudio, comunicándonos, argumentando, interpretando y escribiendo. Son los 4. Para el video y la síntesis le piden revisar comunicándonos y argumentando. Y para el informe escrito le piden revisar el material escribiendo. Para el informe escrito. Entonces dice, realice una investigación sobre el tema ya escogido, ¿cierto? Para profundizar en ese tema de la situación problema. Haga uso de algunas técnicas de registro que están explicadas en ese material comunicándonos, en ese material, en esos textos de formación, interpretando, ahí explican esas técnicas de recolección de información. Que hay unas técnicas de recolección de información directa y otras técnicas de recolección de información indirecta. Entonces, les recomendarán especialmente las técnicas de recolección de información indirectas. ¿Cómo así?
usted recolecta información indirectamente cuando va a un periódico donde hay información ya redactada, que otro realizó, que otro investigó, que otro dispuso allí en la prensa, en el periódico o en el medio de comunicación determinado. También un noticiero, por ejemplo, son otros los que están realizando y desarrollando la noticia, y ahí en el noticiero presentan la información que ya ellos realizaron. Entonces, esa es una manera de recolección de información indirecta. Usted toma la información que otro realizó. Una forma de recolección de información directa, por ejemplo, es un cuestionario donde usted entrevista a una persona. Es usted el que tiene a la persona ahí enfrente, le realiza las preguntas, toma las respuestas y procesa la información. Esa es una manera de recolectar información directamente. Pero aquí, en el material de formación, le recomiendan recoger información indirectamente, ¿cierto? Entonces, volvemos. Realiza el ejercicio investigativo, pues con el ánimo de ampliar el problema que usted ya trabajó en la actividad de aprendizaje anterior, que es el video, comunicación como expresión humana. Retoma ese problema e investiga un poco más a través de técnicas de recolección de información indirecta, revisando obviamente previamente el material de formación que se llama interpretando. De esta manera podrá organizar la información y tener un panorama más amplio sobre esa problemática. Aquí le están diciendo cuáles son los pasos para realizar el informe. Aquí los tengo yo enfrente, se los voy a mencionar. Dice, elabore un informe donde dé cuenta de los elementos y procesos propios de la situación problema y que deberá estar en estrecha relación con la profesión que usted desempeñará al finalizar este proceso formativo y en el contexto en el que se desenvolverá. Para su elaboración, elija el tipo de texto que desea escribir: científico, técnico, narrativo, periodístico, basado en lo descrito en el componente escribiendo. O sea que aquí ya también lo colocan a revisar en el material de formación el texto o el tema escribiendo. Entonces prácticamente debe revisar los 4 materiales de formación, ¿cierto? Interpretando, escribiendo. Me devuelvo un poquito. Sí, prácticamente hay que revisar todos los materiales de formación. Comunicándonos, escribiendo, interpretando y escribiendo. Debemos revisar esos materiales de formación. Entonces, retomando un poco esta evidencia de aprendizaje del informe, nos dicen, elabore un informe donde dé cuenta de los elementos y procesos propios de la situación problema, ¿cierto? Y que deberá estar en estrecha relación con su campo laboral, en el que está en este momento o en el que estará una vez termine su proceso formativo. Y revisando el material, escribiendo, dice, el informe deberá contener los siguientes elementos, que de eso le dan pistas en el material de formación. Dice, encabezado. El informe como tal que usted va a entregar en un Word o en un PDF, aquí ya no hay otro elemento. En el primero había una síntesis y un video, aquí solamente es un escrito que se llama informe. Tiene un encabezado. En el encabezado va el título del informe, autor, nombres y apellidos completos, nombre del programa, fecha de realización, a quién va dirigido. Esa es una portada. El encabezado es prácticamente una portada. Luego cita usted palabras clave, 5 palabras clave. Las palabras clave que utilizará en el desarrollo del informe, en el contexto del informe. Las palabras clave son aquellas palabras que aparecerán desarrolladas en el cuerpo del trabajo, en el informe. Por ejemplo, si usted, respecto a la problemática que escogió para realizar toda la investigación, usted escoge una problemática sobre el cuidado del medio ambiente. Esa es la problemática, cuidado del medio ambiente. Palabras claves en esa problemática: medio ambiente, calentamiento global, corresponsabilidad de la comunidad o de la sociedad civil, corresponsabilidad en el impacto del medio ambiente, daños, ¿cierto? Daños a las poblaciones o daños al sector rural, o todos los conceptos fundamentales y claves que tengan que ver con ese tema,
A usted le están pidiendo aquí solamente que mencione 5 palabras clave. Entonces usted menciona 5 palabras clave que obviamente se desarrollarán en el cuerpo del trabajo. Después dice, sí, dime. Perdón, es que Julián me pide que si por favor lo puede habilitar porque él se había quedado fuera. Perfecto. Muchas gracias pues por manifestármelo, sino que como no lo había observado. Listo, ya está habilitado. Muchas gracias pues por hacérmelo saber. Por aquí está Ángela con la manito levantada. ¿Quiere expresar algo? No, bueno, se le quedó la mano levantada. Entonces estábamos diciendo que el informe escrito va a tener un encabezado, que es una portada, con todos los datos pues importantes que tiene una portada. Título del informe, autor, nombres y apellidos, a quién va dirigido, institución, fecha, etcétera. 5 palabras clave que son las palabras que se van a desarrollar en el cuerpo del trabajo. Una introducción. Entonces, el informe escrito tendrá una introducción y esa introducción es un discurso en el que se describe el tipo de texto a partir del cual se va a abordar el informe. El informe puede ser periodístico, el informe puede ser científico, el informe puede ser descriptivo, narrativo. Entonces, usted dice qué tipo de informe va a realizar y especifica en la introducción qué tipo de texto va a utilizar y por qué escogió ese tipo de texto. Recuerden que hay que revisar el material de formación, que allí le especifican qué significa cada uno de esos tipos de texto. Y le recomiendan cuál es como el más sencillo, dependiendo de lo que quiera hacer. El tema abordado y su importancia. Entonces, en la introducción se describe el tipo de texto, el tema abordado y su importancia, una pequeña introducción. Y luego viene el desarrollo o cuerpo del trabajo. Y hay unos subpuntos en ese desarrollo del trabajo. Dice, exponer la problemática haciendo referencia a los aspectos más relevantes, presentar argumentos que complementen los aspectos relevantes que señale. Para ello, puede hacer uso de la información que recolectó en el proceso de investigación, previo a la escritura del informe, haciendo uso de referencias bibliográficas según normas APA. O sea, como usted va a consultar otras posturas, otra información, otras fuentes, al final del trabajo coloca una bibliografía respetando las normas APA. Presentar una postura frente a la problemática no es solamente copiar y pegar la opinión de otros. Es muy importante consultar otras fuentes, pero esas fuentes pasan por una reflexión, un análisis que usted realiza. Y usted asume una posición sobre esas situaciones y eso es lo que debe estar más claramente expresado en el informe. Su punto de vista, su voz, lo que usted opina a partir de esos elementos que consultó y a partir de los cuales amplió la problemática elegida. Debe existir cohesión y coherencia lexical. Para ello, haga uso de los conectores. En el material de formación le hablan de eso, de esos conectores. No es otra cosa que unas palabras que permiten darle como una coherencia al discurso, que no sean frases aisladas, ¿cierto? Sino que el discurso que usted vaya a redactar tenga un sentido. Para eso, utilizar los conectores que le expresan ahí en el material de formación. Utilizar adecuadamente los signos de puntuación, interrogación y admiración y la acentuación. Esa es la semiótica del proceso de escritura. Es la utilización de todos esos signos de puntuación, interrogación, admiración y acentuación. O sea, en palabras más, palabras menos, un informe correctamente escrito, que se entienda, que se comprenda, no parrafadas. A veces desconocemos que un punto aparte es necesario y refresca el texto que voy escribiendo. A veces encuentra uno párrafos de toda una página y entonces, ¿dónde está el descanso? Hay que saber utilizar el punto aparte. ¿Dónde termina una idea y dónde empieza otra? El punto seguido, que es otro argumento dentro de la misma idea, pero el punto aparte refresca los párrafos y permite la lectura más fluida. Utilizar
los signos de puntuación es muy importante en un escrito. Eso es lo que le están diciendo ahí. Coherencia lexical, utilización de la semiótica y la semiología, etc. Y de todo eso le dan elementos en el material de formación. Dice conclusiones y bibliografía. Entonces, así como recordando y recogiendo, encabezado, palabras clave, introducción, desarrollo, conclusiones y bibliografía. ¿Por qué le están pidiendo bibliografía? Porque usted va a tomar texto que le pertenece a otros autores. Si usted no coloca bibliografía, es como si usted se estuviera adueñando de esos textos que escribieron otros, y eso es plagio, eso es delito. Yo no me puedo adueñar de las palabras y del texto de otros. Siempre que yo cite a otros autores, a otras personas, tengo que encomillar y tengo que colocar el nombre del autor. Por eso aquí en este informe nos están pidiendo bibliografía. Y en el material de estudio, escribiendo, hay un apartado de normas APA, que no es otra cosa de cómo se hacen las citaciones, cómo se cita cuando es un autor, cuando son varios autores, cómo se cita cuando se toma la información de un libro, cuando se toma de Google o de Internet, cuando la información se toma de un ensayo, ¿cierto? Independientemente de donde yo esté tomando la información, hay una manera particular de citar de acuerdo con normas APA. Entonces las normas APA hablan del tamaño de la letra, del tipo de letra, del interlineado, de los márgenes, de la manera correcta, de la sangría, de la manera correcta de redactar el informe y de la manera correcta de citar según normas APA. Porque, a ver, esta materia, estas complementarias, estas transversales, como es humanidades, son importantes, son muy importantes. Por ahí en los comentarios en el grupo, leía que alguien expresaba, no, pero es que estas actividades son fáciles, esto es sencillo. Y yo me atrevería a decir que, como en los procesos de estudio universitario, el estudiante cansado, el estudiante que empieza una formación en la universidad, espera dedicarse al estudio de esa área que escogió y no encontrar como muchos añadidos o muchos retazos, que es como la manera peyorativa como nos referimos a ciertas asignaturas. No, qué bueno que nos dediquemos solamente a estudiar física y que sea solo física y nada más que física. Eso empiezan a llenar eso como una colcha de retazos de un poco de materias que ni fu ni fa, que nada que ver. Esa es la manera como muchos nos hemos expresado y muchos se expresan de acuerdo a ciertas materias complementarias. Mire la importancia de esta asignatura y del tema comunicacional, del tema de la comunicación. Esto que les están pidiendo a ustedes aquí en esta evidencia o en esta actividad de aprendizaje tiene que ver con todo lo que ustedes van a realizar, porque ustedes van a tener que realizar informes, van a tener que emitir comunicados, van a tener que pararse frente a público, a hablar, a expresarse. Entonces, lo importante que es afinar esta parte. Todos en el colegio estudiamos un montón de cosas que tienen que ver con todos estos procesos comunicacionales, pero uno a veces por el colegio pasa de largo y ni se fija. Es aquí, en estos espacios de profundización, de formación a otro nivel, ¿cierto? Donde uno tiene que afinar todos estos espacios y ser muy cuidadoso con ellos. Saber, por ejemplo, qué tipo de discurso, de acuerdo a la población a la que me voy a enfrentar, ¿cierto? Hay muchos tipos de discurso. En ese material de formación también les hablan de esos tipos de discurso. No es lo mismo una charla que una conferencia. Una charla espontánea y descomplicada a una conferencia o a una actividad más formal. Una conferencia más formal, a un discurso político o a un discurso religioso. No es lo mismo escuchar hablar a un sacerdote que a un político, ¿cierto? Entonces, hay que tener en cuenta todos esos elementos, lo importante que es este tipo de evidencias y todo lo que se está trabajando con ellas.
Entonces, básicamente son esas dos actividades. ¿Qué es el entregable en esta última actividad? Lineamientos para la entrega del producto. Producto a entregar: informe, la escritura como forma de comunicación asertiva con la siguiente estructura mencionada anteriormente. En formato PDF, extensión 3 páginas, Arial 11, espacio sencillo del informe. Extensión 3 páginas, Arial 11, espacio sencillo. Para hacer el envío, pues, a la actividad de entregar donde corresponda. En la plataforma Sayuna, en la fase diagnóstico, ahí ingresa usted a la actividad video, la comunicación como expresión humana e informe, creación de contenidos comunicativos. Como vamos a realizar las dos de una vez, la síntesis y el video y el informe, porque el tema escogido es el mismo y simplemente se desarrollan las dos actividades con esa misma información. Usted realiza la primera y ahí ya tiene como el inicio de la segunda, investiga un poco más, ahonda un poco más y realiza su informe. A partir de la síntesis que entregó del primero, puede desglosar todo el proceso para realizar la segunda actividad. Entonces, mire que están directamente conectadas ambas actividades. El video con su síntesis y el informe. Aparentemente es mucha cosa, pero si usted, o sea, infortunadamente no pudieron observar esta guía de aprendizaje. Esto está aquí expresado así como yo se los compartí. Entonces usted ahí en la ficha, ahí en la plataforma, ingresa la ficha, ingresa el material de estudio, ingresa la guía de aprendizaje y esto lo tiene ahí. Yo les hago una recomendación. Copie toda esta parte donde están los puntos que van a realizar en la síntesis y los puntos que van a realizar en el informe y los puntos que van a realizar en la síntesis y en el video, para que los tengan allí. Copian esa partecita y lo pegan en el Word, donde va a realizar la síntesis y donde va a realizar el informe y empieza a desarrollar cada uno de los puntos. Esa es como la manera más sencilla para no estar entrando a la plataforma, entrando a la guía de aprendizaje. Copia y pegue lo que necesita y empieza a desarrollar en el Word y se le va a hacer mucho más sencillo. Recuerde que esas evidencias hay que cargarlas hasta el 8 de mayo. O sea que estamos a 2, hasta el 8 hay plazo. Digamos que plazo para entregarlo en el tiempo acordado. Pero eso no quiere decir que si usted no pudo entregarlo el 8, que el 9 ya no se le vaya a recibir, el 9 o el 10. Mi recomendación es no postergue indefinidamente, no postergue, porque entonces después le viene lo propio, lo central del técnico, después le viene cultura física, después le viene inglés y entonces va a llenar de un montón de responsabilidades y un montón de actividades y por eso estas cosas es mejor irlas evacuando cuanto antes mejor. Básicamente eso es lo que hay que realizar. No sé si hay alguno de ustedes que tenga alguna opinión, que tenga alguna duda, que quiera alguna claridad o está bien así. Bien pueda, es el momento para expresar. Elena tiene la mano levantada y Ángela también tiene la mano levantada. Bien puedan, estimadas. Profe. ¿Sí? Bueno, profe, hágame un favor. Lo que pasa es que yo trabajo en Flores. Ahí, Sí. ¿será que usted me puede ayudar con alguna problemática que haya ahí? Pues igual es que yo trabajaba en cultivo y en post cosecha, pero pues así problemáticas que uno diga, ¿me puedes ayudar con algún ejemplo así de eso? O sea, ¿trabajas en producción de flores? Sí. Pues no sé si todo allá es color de rosa y no hay ningún tipo de vea, trabajas en flores y todo es color de rosa. No sé si todo sea todo Pues no fluye sé, tan ayúdame con alguna normalmente. idea de esas. Tú que eres un experto en la situación. Lo que pasa es que pues si uno trabaja en el cultivo, ¿sí? Pero pues igual, Sí. así que uno diga, pues uno se concentra como en las labores o las obligaciones que uno tiene, pero pues así como en las problemáticas centrales que uno diga, uff. Bueno, entonces hagamos una cosa. Tú también puedes, o sea, en ese campo laboral que es perfecto, puedes hipotéticamente plantear una problemática. O sea,
¿Cómo fuese si se generara una problemática? También puede ser preventivo, es muy interesante. ¿Qué posible problemática podría surgir en tu campo laboral y cuál sería la solución a esa posible problemática? Tú también lo puedes hipotetizar. Si se diera esta problemática, ¿yo cómo la solucionaría? Por ejemplo, que se diera una helada bien tremenda y acabara con todo ese cultivo y quedara en peligro todo el mundo, pues para quedarse sin trabajo, porque como se perdió la producción, entonces, ¿qué vamos a hacer? Podría ser hipotéticamente, ¿cierto? O que alguno de los trabajadores no llegara a trabajar, ¿cierto? Por irresponsable, porque se fue de paseo y se fue a parrandear y no llegó, y entonces ¿a quién le toca cubrir esa vacante o ese espacio si ni siquiera avisó que no iba a ir a trabajar? Podría ser algo así, ¿cierto? La problemática puede ser hipotética también, puede ser imaginada, pero lo claro es, esa posible problemática, ¿qué posible solución tendría? Para que lo tengas en cuenta. Gracias, profe. Muy Son bien. ideas geniales. Ánimo, pues. Por aquí está Elena también, que tiene la manito alzada. Gracias, profe. Profe, una duda. ¿El video también se puede subir al Drive o debe ser a YouTube? Sé que también se puede subir al Drive, solo que compártelo de tal manera que se pueda acceder a él. En las diferentes fichas en las que, pues, con las que estoy trabajando, a veces queda cargado como borrador y no queda cargado el trabajo, o el link, o el enlace, o el archivo, no queda. Aparentemente al aprendiz le queda como si lo hubiera mandado, pero cuando uno como instructor va a ver, dice borrador, no enviado, dice borrador no enviado, o sea que tiene que, sea cual sea la metodología que utilice, sea por donde quiera o pueda subirlo, que quede compartido públicamente para que cualquiera lo vea. Y cerciórese cuando lo esté cargando que cargó y usted dio enviar. Muchas veces el aprendiz lo carga, queda pensando, el computador queda pensando, no cargó y el aprendiz se sale convencido de que sí cargó. Cerciórese de que cargó y después le da enviar, para que no le quede como borrador no enviado. Puede ser a través de YouTube. Yo recomiendo más a través de YouTube porque facilita mucho el proceso, ¿cierto? Pero también puede ser a través del Drive, perfectamente. Cerciórate que quede compartido para que todos los que tengan acceso lo puedan ver, porque a veces queda como restringido y entonces le pide a uno contraseñas para poder acceder al material. ¿Listo? Bueno, gracias. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Quedó claro? Profe, ¿Quedó? Sí, bien pueda. En los casos de los videos que no se puedan ver, digamos, como se no lo puede ver, hay la oportunidad de volver y reenviarlos, porque es que el sistema no deja volver a enviar, sino ya envía uno y listo, ya quedó. No, creo que esto está configurado para 2 envíos. Sin embargo, tú me puedes escribir, o sea, lo envías o hubo alguna falla y lo puedes volver a enviar. Y en caso de que haya otra falla, pues me escribes al WhatsApp, el número telefónico mío está ahí en el perfil Nelson Javier Escobar, ahí está el número y el correo electrónico. Me escribes, igual también yo estoy en el grupo, me escribes y solucionamos. Pero sé que no es un solo intento, sé que ahí está configurado con más de un intento. Y como les decía, yo sé que hubo una falla de parte nuestra en el suministro de la información de estas 2 evidencias de aprendizaje o actividades de aprendizaje a ustedes. Yo ya les expliqué que me cargaron tardíamente, me habilitaron en esta ficha tardíamente. Hace más de un mes habíamos solicitado desde el equipo ejecutor de la formación que me cargaran en esta ficha, pero apenas hasta el martes pasado me cargaron. Entonces yo por eso no pude suministrarles la información. Era del 17, no, del 27 al 8, pero yo apenas se los cargué, creo que el martes. Martes, miércoles festivo, apenas hoy estamos haciendo la sesión en línea.
porque yo sé que uno no puede subir la información y ese mismo día hacer la sesión, tiene que ser no sé cuántas horas después, como para que los aprendices se puedan organizar. Ya le estamos dando cumplimiento a esto con todas las de la ley, ya tienen la información, ya les explicamos qué es lo que hay que hacer, ya tienen clara la información, saben que hasta el 8 hay plazo para entregar las 2 evidencias, que se cargan cada una donde corresponde, el video en el video, la síntesis, el informe en el informe. Saben que deben tener paciencia al cargarlo, verificar que realmente quede cargado. Se comparte ese link, no compartan el video porque eso tal vez no carga o queda con error. Súbanlo al Drive o a YouTube y carguen el enlace, porque así fluye la cosa más sencillamente. En el caso del video, síntesis y video. En el caso del informe, solo el informe, en Word o en PDF. Y eso es todo, ¿cierto? El 8 de mayo es la fecha límite, pero eso no quiere decir que el 9 no se los va a recibir. No significa eso, pero tampoco lo van a cargar el año entrante. O sea, no posterguen. Vayan agilizando y vayan entregando lo más rápido posible, porque ustedes son los más favorecidos. Por aquí había una dama con la manito arriba y la bajó. Bien pueda, bien pueda. No, profe, ya le quería decir eso, entonces que ya para sintetizar era como tal, la primera evidencia, el video y la síntesis. En Sí. la segunda, el informe con ya los puntos que están establecidos, ya como Sí, para sí, sí. quedar. Ya. Eso es, Diana, no es más. Pues, gracias. Repito, Diana, y para todos, repito, son cosas sencillas, pero eso tampoco es inflar y soplar, inflar botellas. Y son de gran importancia y de gran trascendencia. Ustedes como profesionales, como técnicos, tendrán que enfrentarse a muchos públicos, tendrán que escribir mucho, tendrán que hacerse entender y sencillamente eso que ustedes escriban, eso que ustedes emitan, esos comunicados, esa información, tiene que ser tan clara que eso va a depender la efectividad de lo que usted quiera que esté, de lo que se quiera que usted esté haciendo. De una conferencia, de una charla, de una explicación, atendiendo un público. Todo eso va a requerir habilidades comunicativas. Y por eso esto es de tanta trascendencia, de tanta importancia. Entonces a esto hay que colocarle todo el cuidado. Entonces vamos a revisar el material de formación, vamos a revisar la guía de aprendizaje, que es donde está toda esta explicación que dimos. Para el que no sea suficiente esta explicación, pues revise la guía de aprendizaje, ahí está todo explicadito en detalle, ciña hacia eso y entregue sus actividades. Yo no soy así pues como tan cuchilla y entonces no, este Nelson, mejor dicho, no nos va a dejar pasar, no, o sea, tampoco. No se asusten, con mucha naturalidad, con mucha tranquilidad, enfrenten sus actividades, sus evidencias, entréguenlas. Yo se las califico y se las valoro porque yo sé que ustedes tienen muchas responsabilidades y el esfuerzo que realizan es grande. Algunos sí les he devuelto, pues porque no dan pie con bola, totalmente desenfocados. Reviso antes de calificar para no reprobarles, les escribo al WhatsApp o al correo o a mensajes dentro de la misma plataforma Sayuna, les escribo y les doy indicaciones, vea, no le he calificado porque observé esto, corríjalo, pues como para no embarrarle ahí la nota. Porque si uno califica mal, pues sencillamente no aprueba la evidencia o la actividad de aprendizaje. Y yo evito eso para que todos estén bien y sigan fluyendo en sus procesos. ¿Listo? ¿Alguna otra inquietud, mis queridos? No, profe, todo muy claro, muy amable, muchas gracias. Perfecto. Gracias. Qué bueno. Me hubiera gustado pues que hubieran visto pues la guía de aprendizaje, pero no, es así como se las comenté, así de sencilla es. Igual ustedes tienen experiencia porque todas las áreas tienen su guía de aprendizaje, etc. Y me imagino que cada instructor pues va sobre esos materiales. Me hubiera gustado también mostrarles, dar como una pasadita por el material de formación, sobre los títulos que trabaja cada uno de esos materiales, pero con esta dificultad de compartir la pantalla, pues no se pudo. Sin embargo, les hago la recomendación de ir a revisar esos materiales de formación, es fundamental. Bueno, muchachos, no siendo más,
Yo quedo muy pendiente de ustedes, atiendo sus inquietudes, sus requerimientos, lo que necesiten con el mayor de los gustos. Y espero de aquí al 8 ir recibiendo pues esas evidencias para irlas calificando y que todos vayan estando al día. ¿Listo? Listo, profe. Gracias. Perfecto. Bueno, entonces 8 y 14, no siendo más, vamos entonces a cada uno pues como a sus actividades, a descansar, quizá a seguir trabajando. Que Dios los bendiga, me encanta conocerlos y bueno, ha sido un gusto estar compartiendo con ustedes este rato. Igualmente, Gracias, profe. Igual a todos. Que duerman Bueno. y descansen. Bueno, mucho gusto y buena noche. Gracias, Hasta mañana. profe. Gracias, profe. Chao. Muy bien, con mucho gusto. Ánimo.